Amén, amén. Gracias, gracias, Urielón, gracias. Pues, de los días que más espero con ansiedad es el viernes. Y eso que hoy no tuve oportunidad de echarme mi coyotito en la tarde y todo, pero el gozo está aquí puesto. Y siempre es un gusto verles nuevamente, que estemos todos reunidos. Y que Dios nos ayude en esta lección, que Dios toque nuestros corazones y podamos entender esta noche lo que Dios quiere enseñarnos a través de su palabra. Y hoy vamos a ver una lección que se llama Compartir con otros. Es la lección 9 ya. Ya se está acercando el final de este estudio. Y gracias a Dios, mañana terminamos Éxodo y también gracias a Dios porque ya va a ser nuestro tercer libro que terminamos completito, versículo por versículo. Bueno. Perdón, yo mandé al grupo un canto que se llama El Silencioso. Ese canto me llegó a mí hace como 20 años, recién yo convertido, y me lo dieron en cassette de esos viejitos. Quién sabe dónde quedó, se perdió, y lo llegué a encontrar en YouTube y se los mandé para que lo escucharan. Es en video, ojalá lo hayan escuchado. Tiene algo que ver con lo que vamos a estudiar esta noche. Entonces, hoy el mundo está ávido de buenas noticias. O sea, cada quien estamos deseosos de escuchar una buena noticia. Por ejemplo, si yo les preguntara a ustedes ahorita qué buena noticia desearía escuchar el mundo, ¿qué me dirían? A ver, abran tantito su micro y alce la mano quien quiera decir. Díganme, ¿qué piensan sobre el mundo? Quiere buenas noticias. Desde la perspectiva del mundo, ¿cuál sería una buena noticia para ellos? Ya hay vacuna para el COVID, sería una. Seguro que eso se iba a decir, ya hay vacuna para el COVID y es gratis. Eso sería fantástico. Otra buena noticia que el mundo quisiera oír. Cristo viene pronto. No creo que sea buena esa. ¿Tú, Pablo? Creo que no nos escucha Pablo. Sí, se quedó congelado. Por la pregunta. Sí. Bueno. La economía, que la economía se componga. Bueno, esa también sería una buena noticia. Esteban comentó algo. Esteban, ¿puede compartirnos nuevamente? Les decía que Pablo se quedó estaba en silencio, pero la buena noticia, pues casi todos estamos dependiendo que escuchar una realidad, la vacuna. Y la vacuna es una realidad, es un paso para regresar a lo que estábamos antes. Entonces, el mundo está detenido, el mundo está de cabeza porque no hemos podido enfrentar esta pandemia y nos tiene atados a todo el mundo, ¿no? A nivel mundial todos estamos en una situación complicada y ya queremos reactivarnos, ya queremos trabajar y volver como que a la normalidad. Bueno, la situación que yo escucho en todo el mundo. Bueno, yo creo que sí, si hiciéramos una encuesta entre toda la gente, yo creo que esa sería de las que ocuparían el primer lugar, o tal vez sería que ya el hombre llegó a Marte o a Júpiter o qué sé yo, que ya no se están muriendo los peces en el mar y cosas así. El mundo desea oír, pero miren, tristemente la gente cree que esa es una buena noticia y sin embargo pues tal vez sea buena noticia, tal vez para algunos, tal vez no para todos. Por ejemplo, si yo les dijera, les tengo una buena noticia, me acabo de sacar la lotería, pues ustedes van a decir, pues será buena noticia para ti, pero pues a mí qué, ¿no? Entonces hay buenas noticias que tal vez sean buenas para algunos, tal vez para otros no tanto, pero hay una buena noticia que todo mundo debe de saber. Y esa es que hay perdón de pecados en Cristo Jesús. El problema es que no lo saben. Y la gente vive pensando en que su mayor necesidad tal vez sea tener un buen trabajo, que su mayor necesidad sea tal vez tener una esposa, un esposo, una casa, un carro, una profesión, salud. Piensan que esa es su mayor necesidad, pero cuando leemos la Biblia, nos damos cuenta que nuestra mayor necesidad es
un Salvador que se llama Jesucristo y que está disponible para todos. Y eso es lo que va a tratar esta lección, miren. Si ustedes tienen su lección, es la lección 9 que se llama Compartir con otros. Dice, hagamos de cuenta que vamos paseando en una lancha en un lago. De repente, vemos una persona desesperada porque se está ahogando. Dentro de nuestra lancha hay salvavidas. ¿Qué haremos? ¿Lo dejaremos ahogarse o le ayudaremos a salvar su vida tirándole el salvavidas? La gente a nuestro alrededor está muriendo día con día y su destino es el infierno. Nosotros sabemos que la única manera de que el ser humano se salve es aceptar a Cristo. Nuestra responsabilidad es comunicar esta noticia. En esta lección estudiaremos cómo comunicar este mensaje salvador. Y vamos a explicar esto, vamos a ver, que Dios nos ayude. ¿Qué es evangelizar? Debemos primero recordar que la palabra evangelio, ustedes ya lo deben de saber, es una transliteración del griego evangelion, que significa buena noticia, exactamente, buenas noticias, ¿sí? Entonces, esta buena noticia el mundo necesita oírla, ¿sí? Entonces, evangelizar es cuando un creyente explica las buenas nuevas de salvación, o sea, el evangelio, a otra persona, para ayudarle a conocer a Cristo como su Salvador. Según Romanos 1:16, ¿debo sentirme avergonzado de compartir a Cristo con otros? ¿Y por qué? ¿Qué pusieron ahí en su respuesta? A ver, ¿qué dice Romanos 1:16? Me imagino que lo tienen contestado. ¿Qué dice ahí el apóstol Pablo en Romanos 1:16? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Al judío, allá. Sí. Dice, porque Pablo está diciendo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Miren, cuando nosotros estamos compartiendo el Evangelio, a veces sentimos pena, si quieres tú, miedo, temor o no sé, temor al rechazado, pero miren, el poder está en el Evangelio. La Biblia nos está diciendo aquí claramente. Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio. Por aquí, si le preguntáramos a Pablo, ¿por qué no te avergüenzas, Pablo, del Evangelio? Y él mismo contesta, porque es poder de Dios. ¿Para qué, Pablo? ¿Para qué es ese poder de Dios? Dice, para salvación. ¿A quién, Pablo? A todo aquel que en él cree. ¿Sí? Entonces no debemos sentir vergüenza o temor simplemente porque es poder de Dios. Y en eso descansamos nosotros, en que es poder de Dios. Entonces, ¿hay razón alguna para sentir vergüenza de compartir el Evangelio? Ninguna. Lo dice aquí, ¿qué es el Evangelio? La palabra Evangelio quiere decir buenas noticias de salvación para el hombre que está sin Cristo. El Evangelio es el mensaje bíblico de cómo tener la salvación que Dios nos ofrece. Hay muchos métodos e ilustraciones para compartir el plan salvador, pero todas las presentaciones deben incluir los siguientes puntos. Y aquí esto es interesante, miren, el primer punto, que siempre, normalmente cuando se comparte el Evangelio se omite, como nos decía Leti hace 8 días, que normalmente a veces tenemos la costumbre de presentar el Evangelio como, mira, Dios es muy bueno, Dios te ama, Dios tiene un buen plan para tu vida, Dios es amor, etcétera. Hazle un favor a Dios, acepta a Cristo como tu Salvador. A veces tristemente parece que así se está predicando el Evangelio y nunca se habla del otro lado, que es el pecado, ¿sí? Que la paga del pecado es muerte. Decíamos que así como una moneda tiene 2 caras, el Evangelio tiene 2 caras. La buena nueva de salvación, que es perdón a través de Cristo, y la otra lado de la moneda es que hay condenación al que no está en Cristo, ¿sí? Entonces dice, la primera razón es que todos somos pecadores y por eso estamos separados de Dios. O sea, si nosotros compartimos el Evangelio sin explicarle a la persona que es pecador, ¿sí?, estamos omitiendo un paso importante, ¿sí? Si tú le dices a Dios, mira, Dios tiene buenos planes para tu vida, pues ¿qué piensa el pecador? Oh, pues qué bueno es eso, o sea, yo también tengo buenos planes para mi vida, y si encima de eso me dices que también Dios tiene buenos planes para mi vida, oh, hombre, yo quiero de eso.
Y estamos omitiendo algo bien importante, que la Biblia dice que todos somos pecadores. Y ahí nos cita un versículo que es Romanos 3:23. ¿Qué dice Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ok, eso es una verdad del tamaño de una catedral. Fíjense, por cuanto todos pecaron, ¿sí? Todos. No hay excepción. La única excepción es Jesucristo, el único que no pecó. De ahí en fuera, todo ser humano cuanto ha nacido en este planeta ha pecado. Entonces, lo primero que tiene que entender la persona a quien queremos evangelizar es que él es un pecador, ¿sí? Miren, yo creo que difícilmente, aunque ya me ha tocado verlo, alguien diría, no, yo no soy pecador. Yo me acuerdo aquí una vez en la papelería llegó una señora, ya señora de años, y Leti le estaba testificando y le dijo, a ver, ¿usted se considera pecadora? Y dice, ay, no, ¿cómo crees? Y digo, no es pecador. Y dice, bueno, sí, pero no mucho. O sea, tienen un concepto tan pobre del pecado que piensan que no son pecadores porque no son tan malos como otros que son peores. Se comparan con otros, pero toda persona que piensa que no es pecador es porque se está comparando con alguien peor que él, ¿sí? Pero el estándar con quien tenemos que compararnos es con Jesucristo, y ahí todos salimos perdiendo. Entonces, el primer ingrediente que debe de tener nuestro mensaje del Evangelio es hacerle ver a la persona que es pecadora. Es difícil que alguien te diga que no. A mí, salvo ese caso que les digo, de ahí en fuera todo el mundo ha reconocido que es pecador, ¿sí? Entonces Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron, y la consecuencia de que hemos pecado, ahí mismo lo dice, estamos separados de Dios. Estamos separados de Dios. Y luego ahí nos cita Juan 3:18, la entrevista de Jesús con Nicodemo. ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo? A ver, Juan 3:18. Tienes que volver a nacer. Sí, pero le dice, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ok, fíjate, hay Jesús, son palabras textuales de Jesús. El que en él cree, o sea, en Jesús, dice, no es condenado, ¿sí? Pero el que no cree, ¿qué dice? ¿Será condenado? ¿O qué dice? Ya ha sido. O sea que uno se salva desde el momento en creer en Cristo, o uno se condena desde el momento en que rechaza uno a Jesucristo, ¿sí? Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué razón? Porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. O sea, lo que condena a una persona no es que andaba de borracho, de ratero, lo que lo condena porque puede ser una persona incluso muy moralista, una persona que no te mata una mosca, ¿sí? ¿Sí? Pero si no ha puesto si no reconoce que es pecador, ¿sí? Y el hecho de que es pecador lo condena, está condenado. Y es condenado desde el momento en que está rechazando a Jesús. Sí, chequemos el tiempo de los verbos, no dice será condenado, dice ya ha sido condenado. ¿Por qué razón? Porque no haber creído en Jesucristo. Es muy claro, ¿sí? Luego dice, el segundo punto dice, no podemos salvarnos por hacer buenas obras. O sea, alguien podría decirte, bueno, y ese era mi caso, realmente. Sí, acepto que soy pecador, acepto que, cosas malas que he hecho en mi vida, pero también hago cosas buenas, ¿sí? Y entonces tenemos el concepto de que Dios tiene una balanza y pone tus obras buenas en un lado, las malas en otro lado. Y según para donde marque la aguja es lo que Dios determina, ¿entras o no entras? Pero aquí nos dice que no podemos salvarnos por hacer buenas obras o por cumplir con ritos de la religión, porque la vida eterna es un regalo gratuito de Dios. Efesios 2:8-9, que ya deben de sabérselo de memoria. ¿Qué dice? Porque por gracia, ¿qué? Sois salvos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es de don de Dios, y no es por obras para que nadie se gloríe. Fíjense, eso que acaba de leer Armandito, Efesios 2:8-9, es la mismísima esencia del Evangelio.
Alguien ha dicho, si tú entiendes estos 2 versículos, entiendes la Biblia, ¿sí? Fíjense, analicemos con calma ese versículo. Porque por gracia, Pablo le está diciendo a los efesios, porque por gracia sois salvos. Gracia, regalo inmerecido. Si lo parafraseáramos esto diría, porque inmerecidamente sois salvos. Ahora bien, la voz en la voz en el griego no está en modo activo, sino no está en voz activa, sino en voz pasiva, ¿sí? La voz pasiva, uno recibe la acción. En la voz activa, uno ejecuta la acción. O sea, no, si yo digo, yo como la manzana, es voz activa. Pero si yo digo, la manzana es comida por mí, esa es una voz pasiva, la manzana recibe la acción. Entonces, lo que dice ahí en griego dice, porque inmerecidamente habéis sido salvados, ¿sí? Eso es lo que... Porque cuando dice, porque por gracia sois salvos, o sea, suena como que yo me salvé. Pero la Biblia no dice eso, que yo me salvé. La Biblia dice que yo fui salvado. Porque por gracia Juan Carlos Lule fue salvado. No dice que Uriel se salvó, dice, porque por gracia Uriel fue salvado. O sea, alguien ejecuta la acción y nosotros la recibimos, ¿sí? Entonces, hay que entender bien el sentido del versículo. Porque por gracia habéis sido salvados. Ahora, ¿cómo? Por medio de la inteligencia, por medio de las buenas obras, por medio de las buenas intenciones. No dice, por medio de la fe. Por medio de la fe. O sea, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y ya otro día les explicamos, creo que cuando vimos el tema de la salvación, la fe es el conducto. Yo les pongo un ejemplo como si en un tinaco que tiene agua representa la gracia de Dios, todo lo que Dios ha dispuesto para nosotros. Y el pecador está ya retirado, muriéndose de sed, y la fe es el PVC por el cual Dios te hace llegar el agua. Pero resulta que hasta ese PVC, o sea, hasta esa fe, no es mérito tuyo. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, ¿sí? Y esto no de vosotros, o sea, ni aún la misma fe es mérito tuyo. Dice, pues es don de Dios. Aún la misma fe Dios te la dio para que pudieras creer en su Hijo. Por eso, esto exalta a Dios, humilla al hombre, ¿sí? Y eso es lo que a muchos les pega, eso, saber que el Evangelio nos humilla. Porque el Evangelio dice, no solamente no mereces el cielo, sino mereces todo lo contrario, ¿sí? E inmerecidamente yo te doy la fe para que puedas creer en mi Hijo. Eso es lo que Pablo está explicando en ese. Y contundentemente dice, no por obras para que nadie se gloríe. Nadie se gloría. O sea, tú por muy bueno que te sientas, ¿sí? Que ya lo dice la Biblia, no hay ni uno bueno, ¿sí? Dice, no hay ni una sola buena obra que impresione a Dios como para que Él te permita tener comunión con Él. Ni una sola buena obra hay, ¿sí? Entonces, porque por gracia sois salvos y porque inmerecidamente habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no tienes mérito alguno. Dice, pues es don de Dios. Aún la misma fe nos viene de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Exactamente, o sea, uno no puede pensar que llega al cielo porque hiciste tal y cual cosa. Que llegues ahí presentando tu currículum. Yo hice todas estas cosas en mi vida. Ábranme la puerta, ¿sí? Porque nos van a dar una patada en el chasis y nos mandan de regreso otra vez. Entonces, eso es lo que eso es la esencia del Evangelio, ¿sí? Que inmerecidamente somos salvos. Entonces, punto número 1, el pecador tiene que entender que es pecador y que está condenado, ¿sí? Segundo, que no hay nada bueno que pueda hacerse. Miren, es paradójico o irónico que la palabra evangelio, que significa buenas noticias, comience con tan malas noticias, ¿sí? Porque es por donde tenemos que empezar. Miren, para que uno pueda apreciar la grandeza del regalo de Dios, tenemos primero que entender la gravedad de nuestra situación. Yo me creía bueno, pero cuando descubrí que la Biblia dice que todos hemos pecado, ¿sí? Y que no podemos hacer nada para salvarnos, pues tú dices, estoy en terrible situación.
Entonces, cuando queremos evangelizar a alguien, tenemos que hacerle ver primero eso, que es pecador, ¿sí? Y que no puede hacer nada para salvarse, nada. O sea, porque todos hemos quebrantado la ley de Dios, y la ley de Dios nos lleva a que reconozcamos nuestra necesidad de un Salvador. Si una persona, mismo Jesús lo dijo, ¿sí? Yo no he venido a salvar a los sanos, sino a los enfermos. ¿Sí? Eso se los dijo a quienes, a los fariseos, a los líderes religiosos, a los que se creían buenos. Entonces, si quieres que Jesús te salve, lo primero que tienes que reconocer es que necesitas de Jesucristo. ¿Y por qué necesitas? Porque somos pecadores y nuestro pecado ha ofendido a un Dios 3 veces santo. Entonces, si uno le va cayendo el 20 eso de que soy pecador, ¿sí? Y que no puedo hacer nada para salvarme, vamos por buen camino. Luego ahí nos menciona así como decías tú de la gracia es el tinaco. Ajá. Y la fe es la manguera que lleva el agua al pecador, al sediento, ¿no? Hoy escuché también un ejemplo donde dice que la fe no es la que te salva, es la gracia de Dios, pero la fe también la podemos comparar con el ojo que ve a Cristo, que te lleva a Cristo. Entonces, realmente es la gracia de Dios la que te está salvando, es el agua. Muy buen ejemplo, miren. Esto me recordó algo que, fíjense cómo Pablo dice en esta misma carta de Efesios que todos nosotros estábamos, antes de Cristo, dice, y vosotros estabais muertos en delitos y pecados. O sea, espiritualmente todos estábamos muertos. ¿Y qué quisiera espiritualmente muerto? Que no respondemos a nada que tenga que ver con Dios. Somos insensibles. Si tú pones, yo les he puesto este ejemplo, si tú tienes un cadáver ahí, y por más que le pellizques, le grites y le hagas lo que quieras, él no puede sentir ni responder a nada porque está muerto. Entonces, Pablo dice, para que podamos entender esto, dice, ustedes estaban muertos y Él les dio vida a vosotros, dice, cuando ustedes estaban muertos. O sea, Dios nos da la vida espiritual, o sea, de alguna manera Dios toca tu corazón, ¿sí? Para hacerte sensible a la voz de Dios y puedas creer en su Hijo Jesucristo, ¿sí? Y miren, es como si tú le dijeras a un ciego, mira ciego, te regalo este $1,000,000 con la condición de que lo veas. Oye, eso es una burla. ¿Cómo le ofreces algo tan grande con la condición de que lo vea si está ciego? Bueno, es lo mismo. ¿Cómo Dios nos pide que creamos en su Hijo Jesucristo si estamos muertos? Sería una burla. Pero Él dice que nos da vida, ¿sí? Y Él les dio vida a vosotros, en Efesios 2 lo dice, y Él les dio vida a vosotros cuando estaban muertos. Entonces, cuando Dios te da vida espiritual, te hace ya sensible para que cuando escuches el Evangelio puedas creer en su Hijo Jesucristo. Si Dios no hace eso, ¿sí? Nunca creeríamos en su Hijo ni en Él ni nada porque estamos muertos, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que ir explicando cuando uno comparte el Evangelio, que la gloria es para Dios siempre. Y luego dice en Romanos 3:20, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria. Luego dice Romanos 6:23, ese versículo dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, la paga del pecado es muerte, ok. Lo que nosotros merecemos por nuestro pecado es la muerte. Ahora, ¿qué significa la palabra muerte? ¿Sí? La palabra muerte en griego es tánatos, y tánatos nunca significa dejar de existir, significa separación. De tal manera que cuando alguien muere físicamente, ocurrió una separación. El alma y su cuerpo se separaron, ¿sí? Pero no es solamente a ese tipo de muerte a la que se está refiriendo el versículo. Está hablando también dice que nosotros estábamos muertos, otra vez separados de Dios. Y la muerte eterna es estar separado de Dios por toda la eternidad, ¿sí? Entonces, la paga del pecado es separación, ¿sí? Separación en sus 3 niveles, ¿sí? Ok. Eso es lo que tiene que ir entendiendo la persona en que le queremos evangelizar, que él está muerto. Y si alguien ha creído en Jesucristo, ni de eso podemos jactarnos, ¿sí? Porque si nuestro mérito fuera, bueno, mi mérito es que soy salvo porque yo sí creí en Jesucristo, ya me estoy atribuyendo a mí, aunque sea el 1% de mérito.
De tal manera que entonces Dios tendría que compartir su gloria conmigo. Aunque Él se lleve la mayor parte, yo puse mi granito de arena. Pero dice Dios que Dios no comparte su gloria con nadie, ¿sí? Entonces tenemos que reconocer una cosa, que Dios es el autor de la salvación de principio a fin. 3:20 es esto. Este es Romanos 3:20. No, pero ese es... Romanos 3:20. ¿Cuál dije yo? 3:21. 3:23. Este es 3:20. Fíjense, aquí dice Leti, me está corrigiendo. Dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ahora que estuvimos viendo la lección esa de los 10 mandamientos, ¿se acuerdan que para qué Dios dio los 10 mandamientos si sabía que nadie los va a cumplir? Y este versículo nos dice cuál fue el propósito de los 10 mandamientos, ¿sí? Que nos diéramos cuenta de que somos pecadores, ¿sí? Por un lado, la ley de Dios refleja la santidad de Dios. Lo que Dios demanda para que alguien pueda tener comunión con Él es cumplir su ley 100% a la perfección. Y nadie la puede cumplir. Los primeros en darse cuenta de eso fueron el pueblo de Israel, que no podían cumplirla. Entonces, cuando tú te das cuenta que no la puedes cumplir, entonces llegas a la conclusión de que necesito de un Salvador, alguien que me salve, ¿sí? Y eso es, bueno, en el pueblo de Israel era a través de los sacrificios, que esos sacrificios, como dijimos, apuntan al sacrificio perfecto de Jesucristo. Luego nos menciona Gálatas 3:10. Bueno, vamos a abarcarnos Gálatas, vamos a Tito 3:5, porque es también clarísimo. Vamos a Tito 3:5. Y vamos a ver, ahí nos explica la razón por la cual Dios nos ha salvado. Tito 3:5. A ver, búsquenlo, porque qué tal si les estoy echando puros cuentos. Tito 3:5. ¿Ya? ¿Tito 3:5? Sí. A ver quién lo salvó no por obras de justicia, adelante, que hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el avivamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Miren, más claro ni el agua. Nos salvó no por obras de justicia. O sea, Dios nos ha salvado no porque seamos muy buenos. No es porque nos portemos muy bien. No es porque no pequemos. Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino entonces, ¿por qué fue? Por su misericordia. Por su misericordia. Ya explicábamos que la palabra misericordia, y esta definición es de Wiersbe, Brendy. Esta la dio Wiersbe. Misericordia. Dios no me da lo que merezco. Gracia. Dios me da lo que no merezco. ¿Sí? Entonces, la misericordia de Dios es que no nos da lo que merecemos. ¿Qué es lo que merecemos? La muerte, el infierno, la condenación. Y en vez de eso, nos da lo que no merecemos. La gloria, vida eterna en Cristo. Así es. Bueno, punto 3. Cristo, siendo el único sustituto perfecto por nosotros, murió y resucitó para tomar el castigo de nuestros pecados. Él es el único camino a la salvación. Primera de Corintios 15:3-4. Vamos a leerlo porque ese versículo también me encanta a mí. Es también la esencia del evangelio también. Primera de Corintios 15. Sí, Primera de Corintios 15:3-4. Ahí está. Y dice la palabra de Dios, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Pausa, Uriel. ¿Cristo murió por qué? ¿Puedes repetirlo? Por nuestros pecados. Por nuestros pecados. Muy bien, muy bien. Eso es lo primero que tenemos que entender, que Cristo murió por nuestros pecados. Ok. Luego, Uriel. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme las Escrituras. Ok, el segundo punto es que fue sepultado y estuvo 3 días en la tumba. ¿Y después? Resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Cuando dice conforme a las Escrituras, que estaba ya profetizado que al tercer día iba a resucitar.
Ahora, es bien importante el punto de que Jesús resucitó. Miren, todo mundo que ataca el cristianismo se ha centrado en atacar la resurrección y tratan a toda costa de demostrar que la resurrección fue un fraude, ¿sí? Porque ellos saben que si tan solo logran demostrar que la resurrección es falsa, ¿sí?, entonces se derrumba todo el cristianismo. Lo que sostiene el cristianismo es la resurrección de Jesús. ¿Por qué? Porque ningún líder religioso ha resucitado. Si tú ves, Mahoma no resucitó. ¿Quién más hay líderes religiosos? Bueno, todos los que hay, Confucio, Buda, todos esos han muerto y ahí siguen sus huesos, o si es que queda hueso. Pero Jesús resucitó. Ahora, los que atacan esto dicen que eso fue una leyenda. Pero fíjense, para que se forme una leyenda, ¿cuántos años pasan para que se llegue a desarrollar una leyenda? Una leyenda no se hace de la noche a la mañana, ¿sí? Toma años, quizá décadas, o quizá hasta siglos que se forme una leyenda, ¿sí? Pero es curioso que Jesús, a los pocos días de crucificado, de que murió, ya se hablaba de su resurrección. Entonces no pudo haber sido una leyenda. Segundo, que el cadáver se lo robaron. Es otra de las teorías que han sacado para desacreditar la resurrección. Que el cadáver se lo robaron. Ahora pregunta, ¿quién pudo habérselo robado? Si se lo robaron los enemigos de Cristo, pues eso favorecería al cristianismo, ¿sí? Si los enemigos de Cristo se robaron el cadáver, el cuerpo, entonces ellos mismos están promoviendo el cristianismo porque iban a hacer creer a la gente que resucitó. Si fueron los discípulos de Jesús los que se robaron el cadáver, pues eso no es posible porque ellos murieron por defender que Cristo había resucitado, ¿sí? Entonces esa teoría también se viene para abajo, decir que Cristo se robaron el cuerpo. La otra que sacan es de que Jesús nunca murió, que simplemente se desmayó. Otra barbaridad, porque a Jesús ni siquiera hubo necesidad de quebrarle los huesos de las piernas, porque lo vieron ya muerto. Y los soldados romanos tenían mucha experiencia en ver quién estaba muerto y quién no. A Jesús dice, ya no hubo ni necesidad de quebrarle los huesos de las piernas, el fémur, porque ya estaba muerto. Y además le enterraron una lanza, ¿se acuerdan? Por el costado directo al corazón. ¿Cómo era posible que nada más se hubiera desmayado? Entonces, ahora, si el cristianismo agarró auge a raíz de la resurrección. Si la resurrección no hubiera ocurrido, tan fácil que era mostrar el cadáver de Jesús y se acababa todo. Pero han pasado 2000 años, y nuestro Redentor está vivo, ¿sí? Amén. Y en eso descansamos. Entonces, bien importante que cuando comprendamos el Evangelio, hablemos que en el que estamos poniendo nuestra confianza no es en un ser muerto, sino vivo, ¿sí? Ok. Y luego, Urielón, ¿qué más decías? Que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras, y en el 5. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Bueno, que apareció a Cefas. ¿Sí saben quién es Cefas? ¿Cefa la bola? Cefas es Pedro, apréndansela. Cefas es Pedro. Pedro es conocido en las Escrituras por Cefas, ¿sí? Por Pedro y por el otro, ¿cuál era? Simón. O sea que Simón, que Pedro y Cefas, estamos hablando de la misma persona. No se me confundan, porque yo cuando empezaba en esto, no sabía que Pablo y Saulo de Tarso era la misma persona, y me hacían una pelota hasta que, pues sí es el mismo. Entonces, abusados con los nombres. Entonces dice que se le apareció a Pedro, y después se les apareció a los 12 discípulos. Y en el 6 dice, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. O sea, fíjese, cuando Pablo escribe esta carta han pasado ya alrededor de 25 años quizá, de que murió Jesús. Pero Pablo está diciendo, después se le apareció a más de 500 personas, que seguramente fueron los únicos que creyeron verdaderamente en él. Y dice, y da un dato importante, muchos aún están vivos. O sea, por si alguien lo duda, pregúntenles. Si yo dijera, se les apareció a tantos, pero ya todos murieron, pues qué bonito testimonio, ¿no? Pero dice, y muchos están vivos, o sea, podían preguntarles, ¿sí?
Entonces, es bien importante esto. Por eso les digo, es importante que sostengamos el cristianismo con la resurrección. Si se viene abajo la resurrección, como dice Pablo más adelante en esta misma carta, si Cristo no resucitó, entonces somos los más dignos de lástima, ¿sí? Y lo peor de todo es que aún seguimos en nuestros pecados. Lo peor es que estamos predicando un falso evangelio, ¿sí? Que estamos engañando a la gente, pero después dice, pero he aquí, Cristo resucitó. Bueno, amén. Luego dice Romanos 5:8, ese no lo buscan porque se lo saben de memoria, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y este que viene aquí, Juan 14:6, también se lo saben de memoria. ¿Qué dice? Y Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. A ver, les voy a aprender qué figura de lenguaje aparece en ese versículo. Se los he dicho ya tantas veces que ahora sí se la van. ¿Un qué? Polisíndeton. Bravo, Armandito, bravo. Y ahora sí, la fuerza de la costumbre ya se lo están aprendiendo. Ese es un polisíndeton, muy bien. Ok, y luego dice Hechos 4:12. Ahí el que está hablando es el apóstol Pedro, y dice, porque no hay ningún otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, ¿sí? Y 1 Timoteo 2:5, ¿qué dice? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. A ver, esto también está interesante, porque hay un solo Dios, lo está diciendo ahí claramente, un solo Dios y un solo mediador. ¿Entre quién y quién? Entre Dios y los hombres. Entonces, ¿hay alguna otra persona que sea mediadora entre Dios y los hombres? Claramente aquí está diciendo, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y esa frase de Jesucristo hombre realmente dice en griego Jesucristo el que se hizo hombre. Eso es lo que quiere decir. ¿Por qué es importante que Jesucristo sea Dios y sea hombre? A ver, ¿cómo se le llamaba eso? La unión de la deidad y la humanidad. Eso, Armandito, ahora sí vienes como navaja de rasurar. Esa es la unión hipostática, la unión de la naturaleza divina de Jesús con su naturaleza humana, la unión hipostática. ¿Por qué es importante que Jesús tuviera las dos naturalezas? Miren, esto explica por qué es el único que puede servir como mediador. Para servir de mediador entre Dios y los hombres, se tiene que ser Dios y hombre al mismo tiempo. Alguien lo ilustró así. Jesús con una mano está agarrado del Padre y con la otra mano te está agarrando a ti. Por eso puede servir de puente, porque tiene las dos naturalezas. Ningún otro ser tiene esas dos naturalezas. Y eso es lo que lo hace capaz de salvarnos. Ahora, alguien dijo, para que sea también nuestro Salvador, tiene que reunir dos requisitos. Una, que quiera salvarnos, y segunda, que pueda salvarnos, ¿sí? Es bien, y Jesús quiere salvarnos y puede salvarnos, porque puede haber alguien que te quiera salvar, pero no puede salvarte. Yo, por ejemplo, quisiera salvar a muchos de mi familia, pero no puedo, ¿sí? Entonces, miren, vamos a suponer que yo tengo sangre B positiva. Esta sangre no es muy común, una vez me dijeron 6 de 100 tienen B positivo, entonces no es una sangre muy común. Vamos a suponer que alguien necesita sangre B positiva, ¿sí? Yo la tengo, yo puedo salvarlo, pero no quiero, ¿entienden? O alguien quiere salvarlo, pero no tiene esa sangre, entonces quiere, pero no puede. Entonces, para que sea el Salvador de nosotros, tiene que querer y tiene que poder. Y Jesús es el único que cumple con ese requisito, que quiere y puede. Por eso es que decimos, a ver, ustedes han escuchado esta frase de aceptamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. ¿Por qué? ¿Qué significa esa frase? Es muy común, casi todo el mundo la repetimos, pero ¿qué queremos decir con Jesús es mi único y suficiente Salvador? A ver, ¿qué quiere decir eso? ¿Cómo lo entienden ustedes? Único, no hay otro. Exactamente, único porque no hay otro. ¿Y suficiente? Porque no se necesita nada más, Él ya lo hizo todo. Exactamente. Único porque no hay otro. Suficiente porque no se necesita otro. Por eso es que decimos que Jesús es único y suficiente. No hay otro y no se necesita otro.
Punto 4. Confiando única y plenamente en Cristo, por fe recibimos el regalo de la salvación que Dios nos ofrece. Romanos 3:28 ya dijimos que más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. 10, 9 y 10, ¿se acuerdan qué dice Romanos 10, 9, 10? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios lo resucitó de los muertos, serás salvo. Entonces, a ver, ahí también está incluyendo la resurrección. Juan 3, 16, 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Juan 1:12, miren, ese Juan 1:12 sí quiero que lo leamos. Juan 1:12. Porque también por ahí se escucha mucho, pero mucho, que todos somos hijos de Dios. Sí. Por ahí se escucha mucho eso, que todos somos hijos de Dios, pero la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que todos somos creación de Dios, todos somos criaturas de Dios, pero hijos aquí Jesús lo explica, miren. Dice Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron. ¿Qué significa recibir a Cristo? Aquí no lo explica. A los que creen en su nombre. Entonces, recibir a Cristo significa creer en su nombre. Y creer en su nombre significa creer en su persona. En lo que Él hizo y en lo que Él es. ¿Sí? ¿Cuál es la consecuencia de creer en Jesucristo? Dios les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quién te da el derecho a llamarte hijo de Dios? Dios mismo. Por el simple hecho de aceptar a Jesucristo como tu Salvador, Dios te da el derecho a llamarte hijo de Dios. Dice, los cuales no son engendrados de sangre. O sea, los hijos de Dios no son engendrados de sangre. ¿Qué significa esto? Que no porque el papá o la mamá sean cristianos, el hijo automáticamente es cristiano. No, los hijos de Dios no se engendran por sangre, eso es a lo que se refiere aquí. Ni de voluntad de carne, ni por hacer obras, que digas, ya hice el suficiente número de obras como para decirme ya hijo de Dios, tampoco dice aquí. Ni de voluntad de varón. O sea, yo quiero que tú seas cristiano, ¿sí? Y vas a ser cristiano. Tampoco funciona eso, tampoco funciona. Los hijos de Dios son engendrados por Dios mismo y es por la voluntad de Dios. Entonces, ¿quién tiene el mérito? Dios, no nosotros. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Ok, entonces, a la luz de estas 4 verdades, si quieres compartirle el evangelio, tienes que tocar esos 4 puntos. No puedes omitir ninguno, porque si no estás dando un mensaje incompleto. Y es lo que pasa hoy en día. Les hablan de todo lo bonito que hace Dios, pero nunca les hablan de la condenación del pecado, ¿sí? A la luz de estas 4 verdades, Dios le da el perdón de pecados y la vida eterna a todo aquel que confía en Cristo. Ahora, ¿qué significa confiar en Cristo? Porque aquí también hay mucha confusión. Creer y confiar piensan que luego es lo mismo, pero una cosa es creer en Cristo y otra cosa es creer que crees en Cristo, ¿sí? Creer en Cristo significa que dependes 100% de su sacrificio, ¿sí? Para la salvación de tu alma, ¿sí? Si tú dices creer en Cristo, pero al mismo tiempo crees que necesitas hacer otras cosas, ya no estás confiando en Cristo, bíblicamente hablando. Tú podrás decir que crees, pero si crees que alguna obra, hay obras meritorias que te abren la puerta del cielo, estamos mal, ¿sí? O sea, tienes que confiar absolutamente. Por eso a veces las personas buenas, o que se dicen buenas, o muy religiosas, o moralistas, piensan que sus obras les abren la puerta del cielo. Y por eso les cuesta trabajo depender de lo que hizo Jesús, porque dicen, bueno, yo por eso me porto bien para ir al cielo. Pero no entienden que la Biblia dice que su concepto del pecado está muy cortito, ¿sí? Porque cuando empezamos a ver la Biblia, que la Biblia enseña que hasta con el pensamiento ya pecaste, ¿sí? Que hasta por dejar de hacer lo bueno ya pecaste, ¿sí? Hasta por dudar ya pecaste. Y luego, para acabarla de amolar, que con una sola vez que hayas pecado, estás descalificado. Entonces, por eso, el que confía en sus obras está poniendo su confianza en algo equivocado. La confianza tiene que estar totalmente plena. Como lo dice Pablo en Gálatas, si tú confías en las obras, tienes que cumplirlas todas,
Si tienes que cumplir toda la ley de Dios. El que quiera salvarse por las obras de la ley, tiene que cumplirlas todas. ¿Y alguien de ustedes cubre ese requisito? ¿O saben de alguien que cubre este requisito? Nadie lo puede cumplir. Entonces, eso significa confiar, es depender 100% de su muerte para nuestra salvación. Este mensaje es el Evangelio y ningún otro mensaje nos puede salvar. Cualquier otra cosa que ofrezca el cielo que no incluya estos puntos es un falso evangelio. Y Pablo lo dijo en Gálatas: anatema aquel que predique otro evangelio. Y anatema significa maldito aquel que predique. Yo cuando leí ese versículo, la verdad es que sí me dio temor, porque le pedí a Dios siempre: Señor, no permitas que yo enseñe otra cosa que no sea cierta, más que lo que está en tu palabra. Pero, ¿por qué a la gente le cuesta trabajo entender esto? En primer lugar, porque nos humilla y exalta a Dios. Y queremos en todo tener mérito nosotros también, pero en la salvación no funciona así. Ahora, ¿por qué debo evangelizar? Debo evangelizar porque glorifica a Dios. ¿Qué dice Juan 15:8? A ver, ¿quién me lee Juan 15:8? Juan. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Ok, cuando tú estás evangelizando a alguien, eso glorifica a Dios. O sea, ¿se acuerdan que hace 8 días en el estudio de Éxodo decíamos que la gloria de Dios es manifestar los atributos de Dios? Entonces, cuando tú estás testificando a alguien, estás exhibiendo los atributos de Dios y estás, por lo tanto, glorificando a Dios, ¿sí? Lee Mateo 5, 14, 6. Nuestro testimonio fiel se compara con ¿qué? ¿Qué pusieron ahí en Mateo 5, del 14 al 16? ¿Con luz? Con una luz que lleva gloria a Dios. Es correcto. Punto 2. Debo evangelizar porque Cristo lo ordenó. Según Mateo 28, 19, ¿se acuerdan que dice: por tanto, id a todas las naciones, ¿sí? Predicad el evangelio a todas las naciones, ¿sí? Y hacer discípulos. Ser discípulos. Así es. Entonces, nuestra responsabilidad como creyentes es hacer discípulos de Cristo. No solamente convertidos. Por eso dice aquí: ¿es posible hacer discípulos de Cristo sin anunciarles el evangelio? O sea, ¿alguien puede llegar a ser un discípulo de Cristo sin haber aceptado el evangelio? No es posible. No es posible. O sea, primero tiene que creer en Jesucristo para poder ser un seguidor de Jesucristo. Es parte del plan de Dios que todos sus hijos llevemos el evangelio al mundo. Anunciar el evangelio no es un fin en sí, sino que la predicación del evangelio tiene la meta de convertir a muchos en seguidores fieles de Cristo. Miren, la Biblia dice en Efesios que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Eso es innegable, ¿sí? Sin embargo, entonces tú dices: si Dios, se van a salvar todos los que Dios ha elegido, ¿para qué les testifico si de todos modos se van a salvar? Ok, hay una cosa bien interesante. Nadie puede agarrar de excusa esto, porque como la Biblia enseña lo que es la elección divina, ¿sí? Entonces se puede malentender que entonces, porque así es como atacan esta doctrina de la predestinación, la atacan diciendo que entonces ¿para qué evangelizamos? Y evangelizamos en primer lugar porque es un mandato de Dios, ¿sí? Segundo, porque nadie se salva, ni aun los elegidos, si no escuchan el evangelio. Para ser salvo, primero necesitas escuchar el evangelio. Ahora, hay un versículo bien interesante. Abran sus Biblias en Ezequiel, mis hermanos, porque este versículo es fuerte, miren. Abran sus Biblias en Ezequiel capítulo 3, Antiguo Testamento. Y está antes de Daniel. Es Ezequiel 3, versículo 16 al 18. ¿Ya lo tenemos? Ezequiel 3, 16 al 18. Miren, y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, o sea, aquí Dios le está hablando a Ezequiel, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Pregunta, ¿saben qué es una atalaya?
Mensajero. Mensajero. No, una atalaya era un vigilante que lo ponían sobre una torre para echar ojo. Antes, en la antigüedad, las ciudades estaban fortificadas, o sea, construían murallas para protegerse de ataques de otros pueblos, y sobre la barda ponían una torre y ahí ponían una atalaya que estaba echando ojo. Si atacaban y él no avisaba, él era el responsable, ¿sí? Entonces dice, te he puesto por atalaya, ¿sí? Dice, oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convierte de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. ¿Qué significa esto? Tu responsabilidad es compartirle a todo mundo. Si él no creyó, ¿sí? Él se va a condenar por no haber creído, ¿sí? Pero tú le compartiste, pero dice aquí, pero si él peca y tú no lo amonestas, o sea, no le compartes el evangelio, dice, él de todos modos va a morir por su maldad, por su incredulidad. Dice, pero tu sangre demandaré de tu mano. ¿Qué quiere decir esto? Que el que peca, el que no cree, va a ser condenado, pero tu responsabilidad era haberle compartido. Tu responsabilidad no consiste en que él crea, porque eso es trabajo de Dios. Tu responsabilidad es compartirle. Si no creyó, él se va a condenar, pero de alguna manera Dios te hace responsable. O sea, seguramente que muchos nos vamos a dar cuenta de tantas oportunidades que nos fueron de compartirle a alguien y las dejamos pasar. Ahora, se van a condenar por su incredulidad, ¿sí? Pero Dios te va a hacer responsable, no porque sea condenado, sino porque nunca le compartiste. Por eso fue que les mandé el video ese del silencioso, porque este cuate que está supuestamente cantando la canción dice que tenía un amigo que murió a los 23 años, dice, ¿y cuántas veces tuve oportunidad de compartirle y todo? Y dice, y nunca le compartí, y después lo está lamentando, ¿no? Bueno, entonces, debemos compartir el evangelio, sí, porque es nuestra responsabilidad. Crean o no crean, porque uno dice, ese para qué le comparto, si ese ni va a creer, ese ya está más condenado. Pero nuestra responsabilidad es compartirle. Miren, les platiqué una vez que una vez vino un viejito otra vez a mi papelería. Si vieran cuántas cosas suceden en la papelería. Y ese momento hizo un cortocircuito mis cables de la corriente eléctrica y me quedé sin luz y yo necesitaba echar a andar la luz porque mis máquinas, las fotocopiadoras, las tenía que echar a andar rápido. Y llegó un viejito y le estaba, bueno, según Leti testificándole a él y él testificándole a ella, y estaba diciendo cada barbaridad de este señor. Y yo nada más oyendo y quería entrar en la plática, pero tenía que terminar de arreglar la luz, ¿no? Hasta que ya no pude más. Y ya que suspendo ahí eso y le digo, a ver, digo, yo veo que usted conoce mucho de la Biblia y todo. Digo, tengo una duda, le digo. O sea, yo me fingí mencito, ¿no? Digo, tengo una duda, le digo. Le digo, yo tengo mucho miedo de irme al infierno. ¿Cómo le hago? Dice, muy buena pregunta. Mire, lo primero que tiene que hacer es comprarse un escapulario como el que traigo yo. Dice, y los venden en el Carmen, que no sé qué. Le digo, y ya con eso ya no me voy al infierno, ya con este no se va al infierno. Y le digo, oiga, pero la Biblia dice eso. Dice, bueno, no la Biblia, pero el Papa sí lo dice, que no sé qué. Y ahí empezamos ya empezamos el debate y total yo le dije, mire, era muy buen cliente y todo. Le digo, mire, con toda humildad yo le digo, mire, vamos a sentarnos los dos a estudiar la Biblia, pero con Biblia en mano los dos, le digo, ¿sí? Traiga usted su Biblia, yo saco mi Biblia, y vamos a ver todo lo que decimos, si está escrito o no en la Biblia. Bueno, ¿saben qué sucedió con este señor? Jamás volvió a pararse, no regresó ya, pero yo me quedé satisfecho y dije, bueno, yo al menos le compartí, y ya que Dios tenga misericordia de él, porque yo le compartí, porque no podía estar escuchando tantas cosas y yo quedarme callado, ¿me entiendes? Entonces tuve yo que hablar y abrir la boca y bueno, me costó perder un cliente, pero... Esto es pagar el precio. Perdiste pues, al cliente. Perdí un cliente y era buen cliente, pero bueno, ya Dios me lo compensará. Bueno, ya Dios me ha dado tanto. Bueno, ok. ¿En qué me quedé? En segunda de Corintios 5:20, ¿qué somos de Cristo? Embajadores. ¿Y qué es un embajador? ¿A quién promueve? Representante.
El embajador de Estados Unidos está aquí representando a los Estados Unidos, ¿no? El embajador de México en X país está representándonos allá en aquel país. Entonces, si Pablo dice aquí que nosotros somos embajadores de Cristo, pues somos representantes de Cristo. Y de alguna manera tú hablas de aquella persona a la que estás representando. Entonces, Pablo nos ve así como representantes de Cristo. Entonces, ¿cómo te ayuda esta verdad a entender tu responsabilidad para Dios? Pues tenemos una gran responsabilidad de hablar de Cristo. Si la Biblia dice que somos embajadores y nunca hablamos de Cristo, pues entonces, ¿qué clase de embajadores somos? Punto 3, debo evangelizar por el amor que Cristo me da hacia los inconversos. ¿Qué es lo que nos hace sentir la obligación de hablar a otros acerca de Cristo? La respuesta se encuentra en 2 Corintios 5:14, donde dice que el amor de quién, ya dije, que el amor de Cristo, ya lo dije, nos constriñe, es decir, nos obliga. Miren, Romanos 5, no me acuerdo qué versículo es, dice que Dios ha derramado su amor en nuestros corazones. Y la palabra derramado quiere decir que Dios ha vertido todo su amor en tu corazón. Y el hecho de que Dios ha derramado todo su amor en tu corazón, te hace que tú le compartas hasta al que te cae. A lo mejor tu vecino te cae bien gordo y tu carne dice que se condene. Pero Dios, el amor que Dios te da la capacidad de testificarle a quien sea, ¿sí? Te da la capacidad de perdonar aún al que te ha hecho daño. Porque por eso dice, el amor de Cristo nos obliga, porque es más lo que hemos recibido de Cristo nosotros, ¿sí?, que el amor que nosotros podamos ofrecerle a otro. Nunca va un amor más grande que el de él hacia nosotros. Ni nadie te va a ofender tanto como nosotros hemos ofendido al Señor, ¿sí? Entonces, el amor de Cristo nos obliga. Según Mateo 7, 13, 14, ¿por qué es tan importante compartir el Evangelio? ¿Se acuerdan qué dice ese versículo de Mateo 7? Es muy conocido. A ver, danos una ayudita. Habla de la puerta. Y no me voy. Yo soy, no. No, la puerta grande, la puerta... Estrecha es la puerta. Yo pensé que Pati iba a decir, la puerta se cerró detrás de ti, o la puerta negra, no. Dice, porque angosta es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y ancha la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Yo les comentaba que hace algún tiempo, cuando yo recién me convertí, pues yo simplemente decía, bueno, a mí se me hace que esto es medio arrogante, porque decir que somos pocos, y que la mayoría está mal, yo simplemente veía, pues en nuestra iglesia seremos 30 o 40 personas, 50, y veo una iglesia católica que está a reventar con más de 200, 300 personas. Digo, ¿no será mucha arrogancia pensar que somos unos poquitos los que estamos bien y la mayoría está mal? Y yo siempre tuve esa incredulidad, pero como la Biblia da respuesta a todo, un día me encontré con este versículo que dice, la mayoría está mal. Dice, el camino que lleva a la perdición es ancho y espacioso, y muchos son los que van por ahí. En cambio, el camino que lleva a la vida eterna es angostito, y la puerta es chiquita también, ¿sí? Y hasta les explicaba el otro día a ustedes que es angosto el camino porque ahí no se te permite llevar nada. Y el otro es espacioso porque ahí se te permite llevar todo tu equipaje de pecados los puedes llevar ahí. Por eso muchos van por ese camino, porque no hay restricciones, puedes llevar todos tus pecados contigo mismo, ¿sí? Pero su final es que perdición, ¿no? O sea, condenación. Entonces, tristemente, la mayoría de la gente va mal. O sea, tan simple que si la Biblia dijera, la mayoría de la gente va por el camino correcto, pues por simple lógica yo me voy por donde va la mayoría. Pero la Biblia enseña exactamente lo contrario, que no es por donde va la mayoría. Ahora, ¿a quién debo de evangelizar? Lee Hechos 1:8, dice, aquí Cristo presenta su plan de evangelismo. Y 1:8 ya se lo saben porque hasta lo hemos cantado, pero recibiréis poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Ese es el plan de evangelismo, dice. Cuando recibimos el Espíritu Santo, Jesús dice, recibirán poder, ¿sí? Y dice, y seréis mis testigos. ¿Qué hace un testigo? Un testigo habla, ¿sí? Ok. Me seréis testigos, dice, en Jerusalén. Fíjense cómo empieza, en Jerusalén, que era una ciudad pequeña. Luego dice, en todo Judea, ¿sí?
en Samaria, o sea, el círculo está siendo más grande, y después dice, y hasta lo último de la tierra. ¿Qué nos enseña este versículo? Debemos empezar a evangelizar, ¿sí? ¿Por dónde? En el círculo más pequeño en el que estás, ¿cuál es? Pues tu familia, tu casa, por ahí tienes que empezar. Y luego ya a tu vecino o tu colonia, y ya después si quieres irte de misionero a China, pues está bien. Pero fíjate, lo curioso es que a veces alguien quiere irse de misionero a China, ¿sí? O a Hawái, ¿sí? Y no ha evangelizado ni en su casa, a nadie le habla de Cristo en su casa, o sea, como que eso no tiene sentido, ¿no? No tiene congruencia. Quieres ser misionero y no les hablas a los que están más cercanos. Entonces, ¿por dónde debe de uno de empezar testificando? Por la misma casa. O sea, sería triste que andes testificándoles a otros, hablándoles de Cristo, y a los de tu casa no les estás hablando de Cristo. Eso sería toda una incongruencia. Ok. Aunque luego dicen por ahí que nadie es profeta en su tierra, ¿verdad? Pero uno cumple. Bueno, después dice aquí, como una piedra que al caer en el agua produce olas que se extienden cada vez más lejos, así la influencia del evangelio debe extenderse. Este plan indica que la presentación del evangelio naturalmente empieza desde donde estamos y va a la gente y a lugares cada vez más lejanos hasta llegar a lo último de la tierra. Así que podríamos aplicar este principio hoy en día de la siguiente manera: debo presentar el evangelio a mi familia, a mi vecino, a mi pueblo, a mi país y a todo el mundo. O sea, eso es lo lógico por donde debe uno de empezar. Si no es posible hablar personalmente con cada individuo en el mundo, pero Dios quiere que compartamos con los que tenemos en contacto. Sí, o sea, Dios no te va a ser responsable porque no le fuiste a testificar a un chino, pero sí te va a ser responsable que no le testificaste al de tu casa, ¿sí? Ok, además es bueno participar con tu iglesia local en eventos evangelísticos, alcanzando gente que no verías en tu rutina normal. También Dios guía a algunos para servirle como misioneros, yendo a otras culturas para compartir el evangelio. Todos nosotros debemos participar en el evangelismo mundial al apoyar a estos misioneros con oraciones, con nuestros recursos económicos y con apoyo emocional. Siempre se ha dicho que Dios da dones, ¿verdad? Y a unos Dios les da el don de ser misioneros. Dejan su cultura, su país, muchas veces su familia, y se van a otra cultura diferente y todos. Y no todos tenemos ese don, ¿sí? Pero por eso ya no debemos participar en las misiones. Podemos participar de dos maneras: orando por los misioneros y ofrendando, porque los misioneros tienen que vivir de algo. Entonces, esas son nuestras responsabilidades. Si no podemos participar en las misiones, podemos participar de esa manera. ¿Cómo debo de evangelizar? Dice 1 Tesalonicenses 1:5. Debes evangelizar confiando en el poder de que, en tu sabiduría, en tus habilidades, en tu buena dicción o en tu elocuencia de palabra. No, debes de en el poder del Espíritu, ¿sí? En el poder del Espíritu, ¿sí? Dice, ahora, fíjense, nunca había visto una falta de ortografía como la que está aquí escrita. ¿La detectaron? No tenemos. No me digan que no. Dice, él convence con M y B de burro. Híjole. Y S. 3 faltotas de ortografía en una sola palabra. Él convence. Cuando diste dije... Lo escribió un gringo porque... Sí, eso es lo que iba a decir. Estos estudios los hicieron los gringos porque... No. Yo creo que un mexicano no escribió así. Es convence con NB. N y B de vaca. Y con C. Pero eso de convence, bueno... Me dio risa hasta cuando lo dije, ojalá lo hayan detectado. No vayan a pensar que yo lo escribí. Esa era mi preocupación. Ok, dice, él convence al mundo de su pecado, preparándoles para prestar oído cuando presentes el plan de salvación. Esto es bien importante. Acuérdense cómo se convirtió Lidia, la primer convertida en Europa. Cuando Pablo llegó a predicar a Filipos, ella estaba ahí chismoleando en el río con las demás mujeres, y Dios preparó su corazón para que estuviera atenta a lo que Pablo iba a decir. Ahí vemos cómo Dios acciona. Miren, todos los que estamos aquí, Dios nos preparó antes, ¿eh? No crean que fue pura casualidad. Dios de alguna manera tocó nuestro corazón para estar ahora metido en todo esto, ¿eh? Él preparó nuestro corazón, ¿sí? Y se valió de cualquier cosa. Ok. Tú no puedes obligar a nadie a recibir a Cristo. Otro error que a veces cometemos, que les queremos torcer el brazo a las personas para que acepten a Cristo. Y a veces hasta nos mofamos. ¿Cómo es posible que creas esto y que no sé cuándo? No. A mí ya se me quitó esa costumbre que tenía en mis primeros años. Yo comparto y oro y que Dios haga su obra, porque
Ya me di cuenta que tú no puedes convencer a nadie si Dios no acciona, ¿sí? Eso es la chamba de Dios. Dios mismo hará la obra en cada persona, por eso tenemos que estar orando mucho por los parientes y amigos que no han aceptado a Cristo. Ahí Brendis nos mandó el canto de si sientes compasión por tus amigos, entonces háblales de tu Señor. Si sientes compasión por tus parientes, entonces háblales de tu Señor. Este canto es bueno. Lee 1 Pedro 1:23. Debes usar ¿qué? Como base y autoridad. Si quieres testificar, ¿qué tienes que usar? Empieza con bi y luego termina con blia. Tienes que usar la Biblia. O sea, tú no puedes estar compartiendo un mensaje donde estés exponiendo tus ideas o lo que leíste en tal libro o que alguien te contó. Tú tienes que usar la Biblia y decir, la Biblia dice esto, ¿sí? La Biblia, entonces ahí es donde tú tienes la autoridad de parte de Dios porque estás compartiendo su palabra fielmente. No son tus opiniones, no son tus ideas, no es lo que te contó la comadre del 8, no, es lo que Dios dice. Y si no lo cree, pues peléate con Dios. Yo no escribí la Biblia, ¿sí? La escribió Dios. Entonces, algo no te parece aquí, algo te ofende, pelea con Dios porque yo no fui el que la escribí. Entonces debemos usar la palabra de Dios. No vais a querer usar el Kena o el Vanidades o el libro vaquero. No. Gran mistake. Tienes que utilizar la Biblia. La palabra de Dios es la autoridad final para el hombre. Dios usa su palabra para convencer a uno de su necesidad espiritual. Por eso cuando compartimos el Evangelio debemos basar todos nuestros comentarios en ella. Nunca digas, es que yo pienso esto, yo pienso lo otro. No, la Biblia dice. Y por eso es importante memorizar los versículos que hablan de la salvación. Porque tú le dices, la Biblia dice, y te dice, bueno, enséñame dónde lo dice, y te pasas media hora y no encuentras el versículo. Hay versículos que sí son casi obligados como cristianos sabérnoslos de memoria, y son principalmente aquellos que hablan de la salvación. Ahora, punto 3, debes usar tu testimonio como ilustración. Puedes expresar tu testimonio en cuanto a lo que Dios ha hecho en tu vida de dos maneras. 1 Pedro 3:15 dice, estad siempre preparados. No sé si lo leyeron. Bueno, estoy asumiendo que lo contestaron, porque ahí nos manda que debemos de hablar. Bueno, a ver, vamos a leer el versículo por si las dudas que no lo hayan leído. 1 Pedro 3:15. ¿Sí? Ya lo tenemos, 1 Pedro. A ver, alguien que me lo lea, por favor. Alguien que ha estado hoy calladito, algo, léame el versículo. Yo lo leo. Adelante, Pablo. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os mande razón de la esperanza que hay en vosotros. Ante todo aquel que os demande. O sea, lo que está diciendo es que aquí, bueno, si alguien te preguntara, bueno, ¿por qué estás tan seguro de que te vas a ir al cielo cuando mueras? Yo tengo entendido que eso es pecado, ¿sí? Entonces, ¿tú por qué estás tan seguro? Entonces, debes presentar defensa. ¿En qué estás basando esto? Con mansedumbre y reverencia. No se trata de atacar a alguien, porque a veces en lugar de construir un puente, lo que están haciendo es levantando un muro. Y menos nos quieren escuchar, ¿sí? Entonces dice, con mansedumbre y reverencia. Pero ahora quiero que comparen ese versículo con Judas 3. Judas es el penúltimo capítulo, uno antes de Apocalipsis, Judas. Busquen Judas 3, del capítulo que ustedes quieran, nada más que sea 3. Perdón, Juan Carlos. Sí. Ahí, por ejemplo, en la pregunta dice, ¿listo para testificar con tus? ¿Cuál sería la respuesta? Con tus palabras. O sea, porque el versículo está hablando de presentar la razón con mansedumbre, ¿sí? Y reverencia es con tus palabras, ¿sí? O sea, la manera como testificas debes cuidar cómo estás usando tus palabras, porque más adelantito en Mateo nos habla de que testifiques también con tus obras. En este caso se refiere a tus palabras, ¿sí? Que tienes que hablar con mansedumbre y reverencia. Pero ahora quiero que comparen Judas 3. ¿Ya están en Judas?
¿Ya están en Judas? Es el penúltimo libro. ¿Quién escribió este libro? Ahí vamos. Judas. ¿Pero qué Judas? Porque en la Biblia hay varios Judas. Judas. No el Iscariote no. Judas. ¿No fue hermano de Jesús? Medio hermano de Jesús. Hermano de Santiago. Medio hermano de Jesús. Hermano de Santiago, ¿no? Sí, Jesús tuvo medios hermanos y tuvo varios, y la Biblia nos da hasta sus nombres. Tuvo hermanas también, y nos dice la Biblia. Y de sus hermanos uno se llamaba Judas y otro se llamaba Santiago. No es Judas Iscariote, ese se ahorcó, ¿sí? Este es Judas, uno de los que no creían en Jesús y después de la resurrección creyeron. Ok, vean lo que dice aquí Judas 3. ¿En qué capítulo están? En el único que Por eso les dije por eso les dije del capítulo que quieran. Ok, Judas 3 dice: amados, El único capítulo. exactamente, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Aquí no está hablando que hablemos, que defendamos nuestra fe, pero así a espada. Y acá Pablo nos dice Pedro nos dice que con mansedumbre y reverencia. Esto a veces parece una contradicción, pero ¿por qué no hay contradicción? Miren, porque Pablo está hablando de que debemos de hablar con reverencia y mansedumbre sobre la razón de nuestra esperanza. Pedro, ¿sí? Pero aquí el contexto de Judas está escribiendo en contra de los herejes, los que atacan abiertamente la Biblia, ¿sí? No alguien que sinceramente quiere aprender de la salvación, sino aquí está hablando acerca de falsos maestros, ¿sí? Entonces, cuando te topes con un falso maestro, tienes que defender tu fe ardientemente, como dice aquí, ¿sí? Ardientemente, ¿sí? Entonces, siempre que te estés topando con alguien que sea de un grupo que está diciendo herejías del tamaño del mundo, tienes que defender tu fe ardientemente, ¿sí? Cuando es alguien que sinceramente busca el camino de la salvación, tienes que hablar con mansedumbre, reverencia, etcétera. Perdón. Entonces no hay contradicción aquí, ¿sí? Entonces ahí debemos de hablar por eso decía yo que testificar con tus palabras. Ahora, solamente con las palabras, dice Mateo 5:16. ¿Testificas con tus qué? ¿Qué dice Mateo 5:16? A ver, ¿quién me lo lee? Con nuestras obras, ¿verdad? O sea, uno puede estar hablando muy bonito acerca de la Biblia, pero si tus obras no respaldan lo que estás diciendo, pues no creo que tenga mucho efecto tus palabras, porque tu testimonio no respalda, ¿sí? Dicen, tus palabras suenan tus obras suenan tan fuerte que no me dejas escuchar lo que me dices, ¿sí? Entonces, es bien importante, o sea, testificando con palabras y testificando con tus hechos. Recuerda que tus palabras valdrán poco si tu comportamiento no las respaldan. Ningún creyente es perfecto, sí, ya se habían dado cuenta de eso, ¿verdad? Que nadie es perfecto, ¿verdad? Desde que nacimos. ¿Verdad? Entonces, nadie es perfecto, todos nos caemos, nos levantamos, etcétera. Es una lucha en el cristiano, pero estamos conscientes de que estamos librando una lucha, pero debemos intentar obedecer los principios bíblicos que tienen que ver con nuestro comportamiento en cada área de la vida. Miren, aunque no existe la obediencia 100% perfecta, ¿sí? Y Dios lo sabe, ¿sí? Sí hay algo que caracteriza a un verdadero cristiano. Su estilo de vida tiende siempre a la obediencia a la palabra, ¿sí? Aunque falle ocasionalmente, ¿sí? No es su estilo de vida, no es la constante. O sea, alguien que vive constantemente en rebeldía a Dios, pues hay muchas razones como para dudar que sea cristiano. Entonces, ¿por qué debemos entonces testificar? El mundo está ávido de una buena noticia. Y la buena noticia es que hay perdón de pecados en Cristo Jesús gratuitamente. Que la enorme deuda que teníamos del pecado ya Jesús la pagó por medio de su sacrificio, ¿sí? Porque, ¿cómo debemos testificar con el poder de Dios, que es el poder del Espíritu? ¿A quién? Pues debemos empezar por nuestra familia, ¿sí? Tu vecino, etcétera, y no querer empezar al revés, ¿no? De que te quieres ir de misionero y cuando aquí a nadie le hablas, ¿no? Debemos de testificar con nuestras palabras, debemos usar la Biblia, ¿sí?
usar tus palabras con mansedumbre, ¿sí? Recuerda que así como está alguien perdido, así estábamos nosotros también. O sea, unos de una manera, otros tal vez de otra manera. Pero si no ha sido por la gracia de Dios, seguiríamos todos perdidos. Yo no sé si les he contado parte de mi testimonio, es que a mí no me interesaba, pero absolutamente nada de esto. Era un condenado hereje yo, ¿sí? Pero un día se me cruzó en mi camino, vino a comprar a mi negocio un gringo, ¿sí? Y en cuanto Gregorio Williams, se han de acordar. Y en cuanto lo oí, ¡ay! Nada más porque le dije, hello, how are you? Ya ves que a Gregorio no le podías decir ni mi alma porque se soltaba hablando, ¿no? Y le dije, ya tengo con quién practicar inglés, ya cuando tengo un amigo gringo. Y después él nos propuso estudiar la Biblia. ¿Cuándo, no? Y yo dije, bueno, total, voy a aceptar estudiar la Biblia nada más para tener con quién practicar inglés, ¿sí? Y así fue como empezamos. A lo mejor si Dios me mandaba un mexicano, ni caso le iba a hacer porque a mí lo que me traía era el inglés. Entonces me mandó un gringo. O sea, Dios sabe de qué manera le llega a cada quien, ¿no? A cada quien le llega de diversa manera. Dice, le va a mandar un gringo, todo feo, pero le va a hablar de Cristo. Y miren, no aprendí inglés, pero conocí a Jesucristo. Amén. Entonces, eso es ahora, así como yo recibí y así como cada uno recibe por gracia debemos dar. O sea, esto no es negocio ni estamos intentando vender nada porque todo esto es por gracia. Entonces, bueno, ahora sí ya les paso el micro, comentarios finales para no desvelarlos. Miren, terminamos 10:30, es buen tiempo para comentarios finales. A ver, o dudas o algo que no se haya entendido, adelante. Ahorita es cuando. Pues yo nada más, una pregunta, ¿cuál era el versículo de Judas? Judas 3. Ah, ok. El que habla de contender ardientemente. Y no me sabía el versículo. El capítulo sí sabía cuál, pero el versículo no. Bueno, Judas 3. ¿Alguien más, tú, Armandito? ¿Que quieras compartir algo? Gracias, está bien. Solo quiero recordar que el estilo de vida del cristiano debe dar un buen testimonio para poder ir a hablar precisamente sobre los 4 puntos que acabamos de comentar. El hecho de que somos pecadores y necesitamos un Salvador. Amén, así es. Y esto es un proceso, no, ya lo había yo dicho, pero es un proceso cuando uno va leyendo la palabra, va entrando la palabra en nuestro corazón y va haciendo un proceso porque no es instantáneo el cambio, ¿no? Entonces Dios nos va transformando de acuerdo a nuestra capacidad también, ¿no? Que nos va dando, porque a veces somos tardos para entender, pero si no leemos, pues va a estar más difícil, ¿verdad? Entonces, estar leyendo para que podamos nosotros cambiar y compartir a otras personas, y es bien importante también el testimonio, ¿verdad? Porque hablas y tienes que dar buen testimonio, buen comportamiento, no caer en ira, no caer en desesperación, ¿no? A veces con las personas que te hacen enojar, es como dice uno, tienes que amar a tu enemigo, demostrarle amor. Digo, a mí me sucede mucho en el trabajo, ¿no? De que a veces las secretarias son muy déspotas, son muy groseras y bueno, pues yo siempre llego con la actitud de, bueno, mi oración y que me ayude a que pueda yo dar buen testimonio y yo las contagio, ¿no? Les comparto y les contagio, entonces ya se ríen, ya su forma de ser ya es diferente, ¿no? Hacia conmigo, pero sí es una lucha dar un buen testimonio y que sepan que uno cree en Cristo. Así es, y luego, y tristemente, pues a veces también como cristianos también, a veces tristemente fallamos también, y a veces a veces lo que basta duele es que alguien te diga que eres un hipócrita, ¿no? Yo creo que a todos nos duele que nos digan eso, hipócrita, pero porque hicimos algo indebido, pero no es que seamos hipócritas, o sea, por eso reconocemos que necesitamos de Jesucristo, porque fallamos, ¿sí? Porque estamos fallando, estamos conscientes que fallamos y que Él es el único que nos puede ayudar. Y cuando fallamos reconocemos y le pedimos al Señor que nos ayude a no volver a caer y todo. O sea, no nos estamos deleitando en el pecado, o sea, y Dios te va ayudando. Adelante, Brendis. Con esto que comentas de que no somos perfectos y que tenemos muchas fallas, hay un versículo, ¿no?, que dice, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Entonces, a partir de este momento debemos saber
qué es bueno y qué es malo. Ya lo sabíamos antes, ¿cierto? Nada más que no lo sabíamos identificar. Ahora ya con Cristo nos da, manda el Espíritu Santo que nos dice y nos está diciendo, esto está mal, eso está mal. Habla con Dios, confiésalo, ora. Entonces yo creo como tú estás diciendo ahorita, ¿no? Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas a partir de que creemos en Jesucristo. Es correcto, sí, como dice la Biblia, nueva criatura es, no dice, es una criatura remendada, ¿no? Dice nueva criatura es. Las cosas viejas ya todos tus pecados han sido resueltos en la cruz. Sin embargo, aún todavía vamos a seguir luchando con el pecado, pero ahora ya tenemos un ayudador, ¿no? Que es el Espíritu Santo. Es correcto, Brendis. ¿Quién más? Esteban, ¿quieres compartirnos algo? De momento no, Juan Carlos. ¿No? ¿Alguien más? ¿Quién es Laura? Laura es mi vecina. Bienvenida, Laura. Sí. Bienvenida. No sé cómo nos escucha, le pasé la liga, pero pues me dijo que sí, que va a estar conectada, pero yo pensaba que no escuchaba o no les podemos escuchar nosotros a ella, pero quizá, pero yo creo que sí nos escucha porque si no ya se hubiera desconectado. Sí, eso sí. Hace rato vi también a alguien que decía Karen Paredes, me pareció, ¿no es pariente tuya? Sí. No, de Yolanda Paredes. No sé de Yola, a lo mejor. Porque había alguien que se conectó con Paredes, pues ya no lo veo. Sí, Karen Paredes, sí la vi yo también. Es la sobrina de Yola, ¿no? ¿Es tu sobrina Yola? No sé. ¿No? Le comenté a Vero, pero me dijo que no tenía internet, entonces no se iba a conectar, pero no sé si... Pero no, ella no es Paredes, ella es Cuellar. Exactamente. Bueno, Pepe y Cari, ahí están, ¿nos escuchan? Ahí está. Sí, ahí está. Adelante. Sí, te escuchamos bien. Bueno, ¿algún comentario final? Nada más, fue de exhortación recordar que nuestras palabras deben de concordar con nuestros hechos, deben de ser simultáneos. Debe haber congruencia, ¿verdad? Exactamente. Así es, sí, gran responsabilidad. Xochitl, ¿nos escuchas? No. Ya. Sí, escucho. Adelante, Xochitl. Me cuesta mucho trabajo, pero sí, aquí estoy. ¿Algún comentario, Xochitl? Pues nada más que, pues sí, es verdad que nuestro testimonio es muy importante cuando queremos compartirle a alguien, pues sí, y la palabra es, pues el único que nos convence es el Espíritu Santo, es el único que nos convence, nos da el convencimiento realmente. Ahora sí, nuestro deber solamente es compartir y Dios es el Espíritu Santo es el que convence. Nosotros no debemos de preocuparnos si nos escuchan o no quieren. Dios es el que prepara el corazón. Es correcto, así es. Así es. Irene. ¿Nos escucha Irene? Ahora la dejaron sola. No veo, ahora no estuvo Viri. No, aquí estoy. Viri, Samsung Galaxy. Es que apareciste con tu seudónimo, Samsung Galaxy. Pues tú, Viri, algo que quieras comentar. Nada más piensa en una cosa, si alguien no nos hubiera compartido a nosotros, si estamos aquí es porque alguien nos compartió, ¿verdad? Entonces, así debemos ser nosotros. Adelante, Viri. Pues yo creo que sí es algo muy importante, como lo acaban de decir. Todos coinciden en que debe haber congruencia entre lo que estás aprendiendo de Dios a través de la Biblia y tus acciones, y yo creo que para mí es muy importante con los niños, con los hijos y la gente que está a tu alrededor, y ya eso se va haciendo una forma de ser, o sea, como lo vas practicando, más alimentándote con la palabra y la fe en Dios, pues como decían, todo lo hace Él mismo, ¿no? A través del Espíritu Santo, y uno pues nada más debe ponerse en sus manos para que las cosas salgan. Yo les quiero comentar algo. Ha habido días que no le encuentro soluciones a cosas
Y ya digo, bueno, pues como hemos estudiado ya no me voy a afanar, no me voy a preocupar y pues gracias a Dios se van viendo los caminos, ¿no? Se van viendo las soluciones, entonces pues es una manera también de dar testimonio, el comentar lo que uno está viviendo a través de la fe y enseñarlo, transmitirlo a quien tiene cerca, ¿no? Y claro, pues creo que eso es muy, 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 muy importante, ¿no? Gracias. No, gracias a ti por compartirnos. Y sí, es cierto, o sea, una de las cosas que caracteriza a un cristiano es la paz, ¿no? Que destila, porque pues todos tenemos preocupaciones y nos decimos, bueno, descanso en Dios, Dios está en control, ¿no? O sea, eso no quiere decir que nos volvamos irresponsables o negligentes, pero descansamos en Dios, ¿no? Descansamos en Dios. Cuando me preguntan, ¿y cómo ves esto del virus? Que no sé qué, que ya tantos muertos, ¿en qué crees que pare? No sé en qué pare, yo tengo paz, o sea, la duración de mi vida depende de Dios, ¿no? Y ningún virus me la va a quitar hasta que Dios diga, entonces, tengo paz, ¿no? Bueno, ¿a quién más? Ya se nos fue Marce, creo, ya no está. O sea, sí está Marce. Sí, ahí veo. Está. Hoy nada más que hoy este niño estuvo muy chillón, pero aquí estoy. Qué bueno, ¿tienes algo que comentarnos? Bueno, pues como dicen que primero hay que empezar en casa, pues es lo que primero estoy haciendo yo, que ellos vean el interés que tengo en la palabra y en que estoy preparándome, porque, por ejemplo, mi hijo el grande me pregunta muchas cosas y son cosas que pues yo no quiero confundirlo, pero que tampoco sé contestarle y no sé cómo hacer para explicarle o en quién acercarme para que él entienda muchas cosas y aclararle todas las dudas que él tiene, porque pues él está muy interesado también. Amén. Pues te voy a dar un tip. Ustedes son mis vecinos, nada más dile que venga rápido a la papelería y le aclaramos su duda o se la agrandamos o puedes mandárnoslas al grupo también con toda confianza, o sea, mi hijo quiere saber esto y bueno, intentaremos, no estoy diciendo que todo lo sepamos, pero si lo sabemos con gusto compartimos, o sea, siéntete pues con confianza, nunca va a ser molestia que preguntes algo. Porque él se pone a escuchar, no le gusta estar presente aquí, verse en la cámara, pero está escuchando. Mamá, ¿y por qué no preguntas eso? Y mamá, oye esto, y mamá el otro. Le digo, hijo, me desconcentras un poquito porque pues estoy hablando de una cosa y tú me estás queriendo que yo pregunte otras. Pero y si no, también vamos a ir una tarde con Pati para que ahí a lo mejor se siente con la confianza de expresar muchas de las dudas que tiene. Y ya yo le paso las dudas al maestro. Ya se las mando a Armandito. Parece ser el grupo para apoyarnos. Claro, no, sí, ¿verdad? Sí. Siéntete con confianza. Cuando tengas alguna duda, tú o tu hijo, con confianza, mándenla al grupo y bueno, cualquiera puede resolverla, ¿no? Muy bien, muchas gracias. No, gracias. Irene, ¿nos quieres compartir algo o ya no? Sí, a verle activo, ¿no? Es pasos inversos. Sí. Ok. Gracias. ¿Quién me falta? Pues, Angie, compártenos algo. Hola, buenas noches. Pues todo se ha dicho, ¿no? Conforme a lo del estudio, que tiene que haber congruencia. Es como cuando le dices a tu hijo, no tires basura en la calle y tú lo haces, entonces que aprenden más de lo que uno hace que de lo que uno dice. Y pues yo me llevo hoy en este estudio el que Dios pone el querer con el hacer y pues que Dios siga obrando en cada uno de nosotros, ¿verdad? Que nos dé la sabiduría para poder ir haciendo la voluntad de Dios y pues a su vez que nuestra familia pueda llegar a los pies de Cristo en base a nuestro comportamiento. Es difícil y lo hemos visto en los estudios, estamos bajo la carne en muchas situaciones, pero sabemos que somos vencedores y que Dios nos da la fortaleza para seguir en el camino. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias a
ti, Angie, ahorita que es difícil, la Biblia dice, y más difícil para una mujer, una esposa, cuando su marido es inconverso, ¿no? Todavía dice Pedro, tienes que aguantar porque con tu testimonio ganarlo al marido. A veces no es a bibliazo, sino con el puro testimonio, mucha gente va poniendo sus ojos en Cristo, ¿sí? Yola, tú, algo que nos quieras compartir. Pues nada más recordar eso, ¿no? Que, pues, bueno, también a algunas personas nos cuesta un poquito de trabajo eso, ¿no? Testificar. Y conozco a una persona que, pues, le cuesta mucho, o sea, sufre mucho porque dice que no abre su boca. Ella quisiera compartir, pero no puede, ¿no? Y, pues, a veces porque lo hacemos en nuestras fuerzas, no vamos a pedírselo a Dios de corazón y dejar que el Espíritu Santo obre. A veces lo queremos hacer en nuestras fuerzas y es cuando pues no podemos, ¿no? Entonces, pues nada más recalcar eso, hacerlo en el poder de Dios y pues Él es el que al final de cuentas hace la obra, ¿no? Y hace que las personas se convenzan. Pues sí. El punto de esta lección es que de la importancia de testificar. ¿Por qué? Porque el mundo está de cabeza. Porque este mundo tiene fecha de caducidad y cada día nos aproximamos más a esa fecha de caducidad, y hay mucha gente aún que no conoce de Cristo. Otros han escuchado pero no han creído. Pero nuestra responsabilidad es hablar y hablar y hablar. Y digo, a veces dicen que la oportunidad la pintan calva, porque si se te pasa ya después ni del cabello la puedes atrapar, ¿no? Entonces siempre estar atentos. A veces Dios nos pone en situaciones que ahí está la oportunidad y uno las desperdicia, ¿no? Y no se sientan mal los que no tienen así mucha facultad para hablar y todo, o sea, porque Dios da dones y Dios nunca te va a ser responsable de que no hablabas con elocuencia, porque si Dios no te dio ese don, pues Dios no te va a demandar eso. Pero a personas que sí les da dado el don, pues Dios va a pedir cuentas sobre el don que te ha dado, ¿no? Pero no debe desanimarnos eso, más bien debe de animarnos más. Sí, exactamente. Yo quería compartirles que realmente el testificar es un privilegio, pero también una gran responsabilidad. Entonces sí tenemos que poner de nuestra parte y sobre todo sugerirles que yo, por ejemplo, no tengo muy buena memoria, pero es estar en intimidad con Dios, es estar memorizando versículos, y todos estos versículos que nos dio este estudio podemos ponerlos en tarjetitas y estarlos memorizando, ¿sí? Para cuando Dios nos dé la oportunidad o nos abra una puerta, podamos entonces nosotros hablar con seguridad de estos versículos que nos presenta el estudio. Es bien importante, sí, depender del Espíritu Santo, pero también prepararnos, porque si no leemos nuestra Biblia, ¿cómo nos va a recordar el Espíritu Santo qué decir? ¿Verdad? Porque muchas veces Dios nos presenta la oportunidad y ya leímos esos versículos y Dios nos los recuerda, el Espíritu Santo nos recuerda esos versículos y entonces podemos hablar. Otra cosa es, como decía Juan Carlos, si no tenemos el don del evangelismo, ¿sí? También es nuestra obligación, si no lo tenemos, testificar, pedirle a Dios que nos use, levantarnos y pedirle: Señor, si tú me das la oportunidad de testificar hoy a las personas que me pongas a tu alrededor, dependo de ti, Señor. Yo tengo que estar totalmente en dependencia tuya, pero hacer mi parte, estudiar la Biblia, tener mi tiempo a solas con Dios, orar, ¿no? Y memorizar la palabra de Dios para cuando Dios me presente la oportunidad, esté yo preparada. Entonces es un gran privilegio, pero también es una gran responsabilidad. Así es. Bueno, ¿alguien más? Si no, ya los despido porque no quiero desvelarlos. Adelante, Brendis. Adelante, Brendis. Yo nada más quiero dar gracias a Dios por la vida de mi suegra. Ahorita ya está allá en Irapuato, está con su hijo Ahmed,
Y doy gracias a Dios porque se pudo conectar esta vez y está en el estudio muy atenta. Gracias a Dios por su vida y también por Ahmed y su familia. Bienvenido. Y por las fresas que va a traernos. Gracias a Dios. ¿Qué hubo, Paquito? Gracias. Y las Brenditas. Ok, pues si ya no hay nada más. ¿Algo final, Pablo, que quieras compartir tú? Pues nada más que algo que me pasó a mí al principio cuando recién me convertí, haber sentido un poquito a veces, como lo dice la Biblia, sentir pena de hablar de Dios, pero Dios te vaya dando seguridad y estudiando la Biblia, pues vas dando más poder de convencimiento a la gente, ¿no? Pero como dicen, y aquí hemos dicho, uno habla y ya Dios dirá, ¿no? Así es. Hablemos de Cristo y dejémosle los resultados a Dios, porque luego se afana uno y Dios dice, pues es que tú quieres hacer mi chamba, el que los quiere convertir, el que los va a convertir soy yo, no tú. Tú habla y de lo demás yo me encargo, y así debemos de entender. Ahorita me acordé de algo, ¿no? Que muchas veces nosotras como mujeres somos muy dadas a dar recetas de cocina, a dar consulta médica, somos enfermeras, remedios caseros o hablar de otras cosas, pero no hablamos de Cristo. Entonces, así con esa facilidad que tenemos de relacionarnos, de cuando estamos juntas, hablar de recetas, de algunos acontecimientos, pues así también tenemos que tener en nuestra boca el evangelio para que cuando Dios nos dé la oportunidad salga, fluya. Ya por último, ya nadie quiere hablar, les da más de confuso una anécdota. También yo recién me convertí, no sé, ¿tú te has de acordar, Uriel, de Luis, el que nos vendía los dulces, te acuerdas? Sí, bueno, Luisito. Un día llegó y me dijo, ahora sí ya me puedo morir tranquilo, dice. Digo, ¿por qué? Dice, es que acabo de comprar un seguro de vida. Y dijo, ya puedes morir tranquilo, yo te voy a hablar de... ya me dijo cuánto le costó y los planes y todo. Digo, yo te voy a hablar de un seguro de vida que es gratuito, ¿sí? Y aproveché la ocasión para compartirle el evangelio, ¿no? Que creyó o no creyó, pues eso solo Dios lo sabe. Pero yo le dije, mira, yo te voy a hablar de otro seguro de vida, y este es absolutamente gratis, le digo. A ver cómo está. Y entonces, siempre Dios nos pone, el chiste es que sepamos a veces, mira, el apóstol Pablo, decía, me hago a los inconversos, me hago a los gentiles, me hago a los judíos con tal de ganar a alguno de ellos. O sea, a veces Dios nos pone la oportunidad y sobre algo que ellos comenten, tú utilízalo. Sí, como les platico al viejito que estaba diciendo cada barbaridad, que le dije, a ver, se ve que usted sabe mucho. Le digo, dígame, yo tengo mucho miedo de irme al infierno, dígame cómo le hago para no irme al infierno. O sea, a veces Jesús utilizaba mucho este método de hazles una pregunta y ya se abrió la puerta, ¿me entiendes? Siempre utiliza una pregunta, ¿sí? Ese método lo utilizaba Jesús para dar una enseñanza, ¿no? Bueno, si ya no hay nadie más, pues nos vemos mañana en el estudio del Éxodo. Mañana, gracias a Dios, ya terminamos Éxodo y les decía que vamos a dar una introducción del libro de Levítico, ¿no? Entonces, pues si Dios no dispone otra cosa y el Señor no llega esta noche, mañana nos vemos. Entonces, Orielón, te paso el micro a ti. Claro, le vamos a pedir a nuestro hermano Pablo si ora de favor por el estudio y por la disposición de todos los que estamos aquí, y que mañana estemos la mayoría o todos para poder tomar el estudio de Éxodo. Sí. Adelante, Pablo. Adelante, Pablito. Gracias. Señor, te damos gracias por esta noche, Señor. Gracias por este tiempo que nos permitiste de estudiar de tu palabra, Señor. Danos la fortaleza, Señor, de estudiar tu palabra, Señor, y poder llevar el evangelio a nuestros familiares, a nuestros vecinos, Señor, a nuestros compañeros de trabajo, Señor. Te pedimos también, Señor, que el día de mañana pongas a disposición el tiempo necesario, Señor, para seguir estudiando de tu palabra, Señor. Te pido por todos los aquí presentes, por sus familiares, Señor, todos los que andan fuera, que cuando regresen a casa, Señor, todo esté en perfecto orden, Señor. Te pedimos también, Señor, que la próxima semana tú proveas los hogares de los aquí presentes y de todo el mundo, Señor. Todo esto, Padre, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.
Amén. Amén. Pues buenas noches a Amén. todos. Nos Buenas vemos noches. mañana. Buenas noches. Saludos a Hasta Puebla, mañana. Irapuato, Buenas Iztapalapa, noches. etcétera, etcétera. Descansen. Hasta mañana, Saludos. tía, hasta mañana. Hasta mañana, hasta mañana. Hasta mañana, Dios. Hasta mañana, Dios. Adiós.